Entonces, al toque te acusan de homicidio culposo. Y sí o sí, estás quemado. Estás quemado porque has colaborado con que el niño se muera. ¿Qué deberías pedir? Una tomografía de cerebro, porque su grado está a menos de 15. Porque la toma de cerebro se ve también el cráneo. ¿Para qué pido el otro? Significa que a propósito has pedido algo. Así lo piensan los fiscales. En todo el mundo, ¿no? Porque ellos son mal pensados. Si querían ser mal pensados, tenían que estudiar arriba en Araba. Y lo contrario de ellos, ciencias políticas. En el sitio van a tener que tener un abogado para que los defienda. Siempre todos caemos en manos de un abogado. Los médicos siempre caemos en manos de un abogado. Uno que nos ataque y otro que nos defienda. Pero hay una parte contraria que nos van a atacar. ¿No es cierto? Y solo nos van a defender qué cosa. Lo que siempre se debe pedir en todas las clases. Estar presente. ¿Cuándo la mete la pata? Cuando no está presente. No está presente. Cuando no le funciona el lóbulo prefrontal. ¿Para qué sirve el lóbulo prefrontal? Para avisorar el futuro. Todos tenemos una gran capacidad de intuición. ¿No es cierto? Todos intuimos cosas. Las mujeres tienen un sexto sentido. Yo diría que los varones también. Pero no lo quieren usar. Entonces, si uno tiene el lóbulo prefrontal presente, sabe que si tenga un caso sin operar o pide lo que no debe, puede estar pegado. ¿Y cómo se evita? Antes era tranca, ¿no? Como han dicho, cuando yo era alumno no había celulares. Hoy día sí. Solo tienes que llamar a alguien que conozca el tema, ¿no? Tengo un paciente de estas características, alguien que conozco, uno que es un profesor o un colega que maneja el tema. ¿Qué voy a hacer? Tal cosa. O no hagas nada. Ya. No hagas nada. Listo, solucionar el problema. Tranquilo. No hacer nada. En juramento hipocrático, ¿qué dice? No hacer daño. Significa no hacer nada. Una prima me escribe, no me han diagnosticado un nódulo, me quiere nada de las fotos de ecografía. Digo, ¿qué voy a hacer? Nada. Es mi sugerencia. Nada por un año. Entonces, para esas decisiones se requiere obviamente pensar. Y los médicos tomamos decisiones todo el tiempo, todos los profesionales en general. Pero los médicos tenemos hartos pacientes, en cada uno estamos tomando decisiones. ¿Okay? Las decisiones se basan en qué? En base a métodos científicos, en base a la ciencia. La medicina es ciencia ya. ¿Okay? Angiografía. Antes hacíamos para diagnóstico, ahora se utiliza para terapia, para clipaje de análisis, pero no se utiliza como diagnóstico. Tomografía computarizada es el pan nuestro de cada día. Vamos a evaluarlo bien porque tenemos que ver imágenes sin y con contraste endovenoso. Angiotomografía es para ver los vasos del cerebro. Se utiliza muchísimo. Resonancia magnética es el pan nuestro de cada día en el cerebro. Angioresonancia se utiliza cuando no pueda poner contraste al paciente. ¿Ya? La angiotomografía utiliza contraste en la vena, ¿no? Te ponen unos 120 centímetros de contraste en la vena. La angioresonancia no utiliza contraste. O sea, yo puedo ver los vasos del cerebro, ¿por qué? Porque la sangre está en movimiento y eso capta el... ¿De acuerdo? ¿Ya? El Doppler carotidio sirve para ver, en casos de ictus, cómo es el aporte sanguíneo por las carótidas. ¿Ya? Un ictus podría darse porque tengo un émbolo de la carótida. Lo puedo ver por Doppler carotidio. Ecografía transfrontalar se pide en neonatos. Y en adultos no se puede ver el cerebro, ¿no? Por el cráneo. En los neonatos sí, a la perfección. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas cosas que tenemos que saber de resonancia magnética. ¿Ya? En resonancia magnética, cuando yo era reciente, nos hicieron leer como 2 semanas para torturarnos resonancia magnética, nos preguntaban algunas cosas. Pueden tener 5 años y no vas a entender nada. ¿Y por qué no vas a entender nada? Porque no eres físico, eres médico. Así como para entender mi curso tienes que saber anatomía, si lo entiendes, porque tú eres médico y sabes anatomía, fisiología, histología y esas cosas. En resonancia magnética, los que me son físicos. Y cuando estudias cómo se forman las imágenes, habla un montón de neutrones, no sé qué de tesis, no tiene nada.
Al final el profesor a los 15 días nos dijo, para manejar un carro que quiere saber mucho de mecánica, nada, pero un poquito. Igual manejas. Igual en este caso. O sea, nos dieron leer, bueno, para tener una idea de algunas cositas. Aprendes algo de importante, pero no requiere hacer muchas cosas. En conclusión, hay cosas que se van a hacer solo de memoria. Primero, ¿qué tejidos o sustancias se ven hipointensas en T1? ¿Qué significa hipointenso? Es oscuro, negro. Muy negro no, oscuro. ¿Ya? Y son oscuros el líquido cefalorraquídeo y el edema en secuencias T1. ¿Ya? ¿Qué sustancias son hiperintensas en T1? O sea, blancas en T1. El tejido adiposo, la grasa, la hemorragia, pero depende de cuánto tiempo pasa de la hemorragia. El líquido proteináceo, la melanina y el gadolinio. El gadolinio es la sustancia de contraste para la resonancia magnética. ¿De acuerdo? El contraste que se utiliza para la resonancia magnética es el gadolinio verdadero. ¿De acuerdo? Y solo se ven secuencias T1, solo sirve para hacer secuencias T1 que se ven blancas o brillantes. Entonces, ¿qué me queda por saber? Solo yo tengo que reconocer cuándo es un T1 sin saber exactamente cómo se forma la imagen y cosas más por el estilo. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es reconocerlo. Me ponen eso y digo es un T1. Y punto. ¿Por qué? Ahí van las claves, los secretos de la radiología. En los T1, la sustancia blanca es blanca, como pueden ver ahí. En los T1, el líquido cefalorraquídeo es de color oscuro, gris. La grasa del cuero cabelludo es brillante. El diploe es negro, porque no contiene hidrógeno. La grasa de hueso esponjoso es blanca y el diploe interno del hueso es negro. ¿Por qué? No da señal porque tiene muy poco hidrógeno. La resonancia magnética es un método que evalúa el movimiento de los átomos de hidrógeno en el cuerpo humano, estimulados en un imán que es el resonador y con unas antenas que llevan ondas de radiofrecuencia, que por métodos complicados de algoritmos fabrican estas imágenes. ¿De acuerdo? T2. Sustancias blancas de hiperintensas en T2. Líquido cefalorraquídeo, tejido adiposo. La hemorragia también es blanca, pero depende de la edad. ¿Ya? El edema es blanco. La inflamación es blanca. La infección es blanca. Los quistes blancos. Brillantes o hiperintensos. ¿Ya? Hiperintenso es el término que utilizan los médicos. Blanco el popular. Brillante el popular también. Los médicos hiperintensos. Entonces, cuando me ponen una imagen en T2, yo para reconocerla me hago dos preguntas. ¿Qué color es la sustancia blanca profunda? Oscura. ¿Qué color es el líquido cefalorraquídeo? Oscuro. En este caso, este es un hematoma. La sangre es brillante. El cuero cabelludo es igual que en los T1. El diploe también es negro, como en los T1. El hueso esponjoso es blanco porque tiene grasa y el diploe profundo también es negro porque no tiene hidrógeno. Y listo, es un T2. ¿Ya? Los alumnos tienen que reconocer un T1, un T2 y la otra secuencia que se utiliza en el cerebro se llama Flyer. Y vamos a verla. Pero por lo pronto es un T2. Todo esto es un edema. Los edemas son blancos en T2. Todo esto es un edema. Yo sé que es un T2 porque el líquido cefalorraquídeo es blanco brillante. ¿Ya? La anatomía, los alumnos la tienen que saber. Tienen que saber y repasar la anatomía. Porque en el examen se me ocurre preguntar, ¿este corazoncito qué cosa es, no? Toma mi flecha acá. Ya, pues si pondré, no sé, lo que tenga que poner. ¿Esto es un sagital T1? Sí, ¿no? Porque la sustancia blanca es blanca. Porque el cuarto ventrículo en el líquido cefalorraquídeo y es oscuro. ¿No es cierto? Este es el bulbo, la protuberancia del encéfalo, la rodilla del cuerpo calloso, el esplenio del cuerpo calloso.
¿Esto qué será? La hipófisis, ¿no? Lo negro, también en resonancia magnética, lo negro es aire, ¿ya? Lo negro es aire. Es el seno senoidal. Entonces, con lo que estoy mostrando, la anatomía de resonancia magnética se ve exactamente como el libro de Netter, con la diferencia que se ve en escala de grises. Y no a colores. No a colorcitos. Pero con una definición impresionante, como lo pueden ver. ¿No? Con una claridad tremenda. ¿Ya? Entonces, en cerebro utilizamos 3 secuencias. Yo voy a dar la secuencia FLAIR. La secuencia FLAIR se llama inversión-recuperación de fluidos atenuados. ¿Qué significa eso? El FLAIR es un T2. ¿Ya? Acá debería decir T2 FLAIR. Es un tipo de T2. La sustancia blanca es negra, como pueden ver acá. La sustancia blanca es negra. Pero los líquidos se han suprimido. O sea, es como pero todo lo blanco se ha extraído. Se saca. ¿Para qué? Para asegurarme de que lo que saco es agua. En conclusión, para ver lesiones del cerebro utilizamos 3 secuencias. Un T1 donde la sustancia blanca es blanca y el líquido es oscuro. Un T2 donde la sustancia es negra y los líquidos son brillantes. Y un FLAIR que es un T2, por eso que la blanca es negra, igual que un T2, y los líquidos se ven oscuros. ¿De acuerdo? Con esas 3 secuencias hago diagnósticos. ¿Existe alguna lógica como en tomografía? En tomografía digo hiperdenso. ¿Qué significa? Que tiene más densidad y que es más blanco. Y hay un sentido lógico. Pero en resonancia magnética no hay ningún sentido lógico. ¿Ya? Simplemente yo tengo que saber de memoria qué es blanco, qué cosas son blancas, qué cosas son oscuras en tipo y en T2. Obviamente, lo que se va a ocurrir preguntar a los alumnos son cosas básicas, ¿no? Cosas muy básicas, como reconocer eso, por ejemplo. ¿Cuándo es un T1, cuándo es un T2 y un FLAIR? Que sería lo más básico que podrían saber los alumnos, solo reconocer nada más. ¿En qué secuencia estoy? Como en el abdomen, ¿no? Tenía que reconocer más o menos en qué fase estoy, igual en esto. Esta es una angioresonancia. ¿Ya? No utiliza contraste. Obviamente, para que yo lea esta resonancia, tengo que saber la parte básica de la anatomía. Los alumnos tienen que saber qué cosa. El polígono de Willis. El polígono de Willis están obligados a estudiar y saber qué vasos lo componen. Eso van a haber preguntas ahí, con flechitas. Es la arteria cerebromedia, la célula anterior. Placa de cráneo, ¿cuándo pedir? Para perder juicios y meterse en problemas. En conclusión, es la placa que no se debe pedir. Si bien es cierto, se podría ver alguna fractura, pero no. ¿Qué me interesa que esté fracturado el paciente? Lo que me interesa es que no esté sangrando. No se pide. Arteriografías no estamos haciendo ahora, solo se usan como tratamiento, no como diagnóstico. Lo que usamos es esto, y vamos a aprender a ver esto. ¿Ya? En general tenemos que ver la línea media, los ventrículos externas, el parénquima, los huesos, los tejidos blandos y todo. Vamos a ir viendo poco a poco. Poco a poco. Primero, lo bien importante es que apenas uno se enfrenta a una tomografía de cerebro, tengo que ver que la línea media esté al centro. ¿Ya? Pero recuerden que el paciente le pone chueco, que tiene mal bien aquí con su cabeza torcida. Entonces mentalmente tiene que corregir ese chueco. ¿Ya? ¿Qué estructuras existen en la línea media? La glándula pineal, que normalmente se encuentra calcificada, está al centro. Segunda estructura de línea media, la hoz del cerebro, que separa los dos cerebros, el derecho y el izquierdo, y la vena de Galeno, que se ve como una estructura oscura. Todo eso debe estar al centro. ¿Ya?
Tenemos dos cerebros, ¿cierto? El derecho y el izquierdo. Anatómicamente casi iguales y funcionalmente muy diferentes. Tenemos que estudiar también el sistema ventricular. ¿De acuerdo? Yo tengo que saber cómo se produce líquido en los plexos coroideos, cómo se reabsorbe líquido y cómo se mueve. Y lo básico, ¿no? Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, este es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo es el cuarto ventrículo, que está por detrás del puente. Y el acueducto de Silvio. Reconocerlo de las estructuras más o menos simétricas. ¿Todos los que estamos en la clase tenemos los ventrículos más o menos del mismo tamaño? No. Como toda la vida es como nuestras manos, ¿no? Ninguna mano es igual que la otra. Todos tenemos manos diferentes. Los viejitos tienen ventrículos más grandes. Siempre digo, poco cerebro para mucho cráneo. ¿Qué pasa cuando uno es viejito? Con ese problema el cerebro se reseca, se achica. Eso le llamamos cambios tróficos, los informados. En cambio, los bebitos tienen mucho cerebro y los ventrículos son más pequeñitos. ¿Ya? Las cisternas normalmente contienen líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tenemos la cisterna supracelular, se llama pentágono de David en el argot de la radiología. La cisterna ambis o cuadrigémina, que se llama sonrisa en el argot radiológico. La cisterna prepontina, que es esta. La cisterna magna se llama magna porque a veces es así, de ese tamaño, enorme. Magna que significa grande. En algunos puede ser pequeña, en otros es más grande, pero son variantes de normalidad. ¿Qué contienen las cisternas? Normalmente líquido cefalorraquídeo. Pero si tengo una hemorragia subaracnoidea, contendrá sangre. Si tengo una meningitis, podrá tener pus. Okay. Depende, si estoy sano o tengo algo raro. Depende del caso. El tallo cerebral se puede ver por tomografía, sí, más o menos, no tan bien como en resonancia, pero sí. ¿Ya? Acá ves todo el tallo cerebral bonito, obviamente por tomografía no se pueden ver los pares craneales, en resonancia se ven algunos pares craneales. En general la anatomía por tomografía también se ve bastante buena, ¿no? Como pueden ver se puede diferenciar la sustancia blanca y gris, se puede ver bien el cuerpo calloso, los núcleos caudados, los tálamos, todo en general se puede ver más o menos bien. No tienen que un poco dar un redil a la parte de anatomía básica. Cuando piden tomografía hay dos posibilidades de pedirla. En ese artículo que les he mandado, parte de un libro que se llama Mirando el Cerebro, explica bien esta parte. ¿Ya? Tenemos dos grandes grupos de tomografía. Tomografía sin contraste y tomografía con contraste. ¿Ya? Recuerden que una y otra pues están diferentes. Por eso es muy importante que yo pida adecuadamente. ¿Para qué se pide la tomografía sin contraste? Se pide para el evento agudo. El evento agudo. ¿De acuerdo? Se pide para el evento agudo. ¿Ok? Estoy haciendo mi clase, yo apuntando bien y mi brazo para abajo. Y mi brazo caído y de pronto mi pierna caída y ¡pum! Caigo al piso. ¿Eso qué significa? Que estoy focalizando. Ya no puedo hablar. Tengo ya disartria. Algo está pasando en mi cerebro. Es algo agudo. Estoy haciendo un stroke. Salgo a la puerta de la universidad y me llevo un carro. Es algo agudo. Mi cerebro puede estar sangrando. O de repente es un sangrado epidural. ¿Qué me tienen que pedir? Una tomografía sin contraste porque la sangre es de color blanco. ¿Y qué color es el contraste? Blanco. Blanco más blanco no lo veo. No lo veo. En conclusión, el evento agudo es menos de 3 días. Cualquier paciente que tenga
patología neurológica de menos de 3 días, se pide tomografía sin contraste. ¿Cuándo se pide? Generalmente por focalización, ¿no? O traumatismos, que es rasgo baje, se pide tomografía sin contraste. El objetivo principal es la búsqueda de sangrado, ¿ya? Y luego tenemos la tomografía sin contraste, perdón, con contraste. Siempre hay que preguntar igual que tomografía, ¿no? Si es alérgico no utiliza contraste. ¿Quién realza? Malformaciones vasculares. ¿Quién realza? Tumores. ¿Quién realza? Infecciones. En conclusión, para patología, pacientes que tengan patología neurológica de más de 3 días. Si bien es cierto, lo he puesto ahora a leer el libro de radiología para estudiantes de Arnold, denle una mirada a los títulos. ¿Cuáles son los problemas por los que los pacientes vienen en neurología? Un paciente que tiene una infección, ¿qué tendrá? De repente fiebre en picos y una gran cefalea brutal. De repente convulsiona. ¿No es cierto? A ese que le voy a pedir tomografía sin ICOM. Claro, el libro de elección le pone resonancia magnética, porque él está imaginándose, digamos, un hospital que tiene todo. En ese paciente, como dice en su primera página, ¿no? De elección se pide resonancia. Podría pasar 3 días de elección y pegar. Nosotros, en general, como primer examen, hacemos tomografía. No hay problema de examen, voy a apuntar cosas concretas. Cosas concretas. O en todo caso, como dije. Ya. En general, entonces, se utiliza contraste. De repente no digo ni tomografía ni resonancia, solo se utiliza contraste para esos casos. Otro caso. En primer ciclo, venía temprano a clases, era puntual, y en segundo ciclo llega tarde, no se peina, saca 9 para abajo. ¿Qué significa? Que algo está pasando en tu cerebro. Si bien es cierto, ese algo puede ser orgánico, que sería un tumor, un meningioma, que puede producir eso. La segunda cosa que sea, idiotez. O sea que estás metido en vainas. Pero los médicos que tienen que descartar primero, organicidad. ¿Ya? No trae. No, mi hijo es guía de turismo, estaba recontra bien guiado, un montón de turistas y ahora no guía a nadie. Y es su mamá. Todo el día está metido en la cama. El médico primero descarta qué cosa? Organicidad. ¿Ya? Meningioma es lo más clásico. ¿Qué te cuentan? Doctor, mi esposo era un trome estacionando el carro. Ahora no puede estacionar. Llama a su hijo para que se lo estacione. Le haces tomo, generalmente meningioma. Algo está creciendo en su cerebro que lo desorienta. O de repente en la hipófisis, que hace que esté creciendo y comprima los nervios ópticos. Pero algo está creciendo en su cabeza. Si nada está creciendo, ya ves. Será algún trastorno psiquiátrico, otras cosas. Pero los médicos primero descartan que no haya nada orgánico. ¿De acuerdo? Entonces, en todos esos que ya han pasado tiempo, contraste, pinturín. ¿De acuerdo? Porque yo no quiero ver sangre. Yo quiero ver infecciones, tumores o malformaciones vasculares. 3 cosas. Nosotros básicamente, cuando hacemos una tomografía de cerebro, vemos 2 ventanas. La ventana de parénquima o cerebro se llama esta. Ventana de parénquima o cerebro. ¿Para qué sirve? Para ver obviamente el cerebro. ¿Ya? Ventana de hueso. ¿Para qué sirve? Para ver obviamente el hueso. Que puede haber fracturas, metástasis, lesiones líticas, neurolásticas. Las tomografías se hacen en axial. Se hacen axiales. Pero con un botón yo puedo tenerlas en sagital y en columna. Pero se hacen todas en axial. ¿Cuánto demora una tomografía de cerebro? 5 segundos. Más demora el paciente en subir al equipo que en bajarse. Más demora el tecnólogo en ponerle su nombre. Por eso que la tomografía es un método para usarlo en emergencia. De emergencia. Si hace resonancia magnética de emergencia, no. Manan, no. ¿De acuerdo? La resonancia magnética es electiva. Doctor, convulsiona. Hace 2 años sé que convulsiona.
resonancia magnética, tiene cefalea, hace 5 meses que no le cama con nada de resonancia magnética, tiene fiebre, hace 5 meses, no saben por qué, resonancia magnética, ¿ya? Bien claro, ¿eh? Se cayó ahorita, tomografía. Recuerden que tomografía demora 9 segundos, la resonancia magnética demora 20 minutos. ¿Ya? La resonancia magnética demora 20 minutos. Es para el paciente electivo. ¿Quién pide un montón de resonancias magnéticas? Los neurólogos. Los neurólogos no pueden vivir sin resonancia. Son dependientes de la resonancia. Y en buena hora. Cuando yo era estudiante y no había resonancia, cuando yo era estudiante como ustedes, se hablaba, ¿no? En el futuro va a aparecer resonancia magnética, se decía, ¿no? Era una cosa del futuro, iba a aparecer un día. Y estaban los libros de medicina como, estaban en investigación. La teoría ya había, pero no había en Cusco. No había en Cusco. Los neurólogos, ¿cómo hacen un diagnóstico? Tienen unos martillos, creo que hasta la tienen, te golpeaban aquel codo y te hacían ahí los reflejos, te metían unas agujas, unas tonterías ahí. ¿Ya? Luego pensaban, ¿no? Pues debe haber lesión acá en el lado derecho, luego derecho, sí. Luego, cuando apareció la resonancia magnética, ¿qué se demostró? Que la mitad de eso era mentira, eran pinochos. O sea, la mitad del estudio de Surov no sirve, son pinochos. Se demostró que todo eso era mentira. ¿De acuerdo? Porque la medicina, como dice ¿qué dice la primera página de la de medicina? Que la medicina está en constante cambio, ¿cierto? En constante cambio. Lo único que tienen que saber de la semiología neurológica es darse cuenta que el caso es neurológico. O sea, lo único que tienen que darse cuenta es saber que pertenece a neurología, es todo lo que tienen que saber. Luego lo metes a imagen y no se va a saber el diagnóstico. Se acaba el cuento. Luego la gracia para el caso. Me duele la cabeza horrores durante 4 meses. Tomografía normal, resonancia normal. ¿Qué cosas serán? Migraña. Sobre todo si cuando miras algo, miras al doctor Flores y ya te estresa y te duele la cabeza. Se llama migraña. Hay un factor estresor. ¿No es cierto? Ya migraña. Como yo, los alumnos que me hacen renegar me da migraña. Pero yo no tengo eso inmediatamente, ¿no es cierto? Yo veo acá mi clase tranquilo y feliz. Queriendo que los alumnos sean buenos. La única manera en Perú, ¿cuál es? Meter el látigo. No hay otra manera. Ya lo tenemos con varios catedráticos, ¿no? Depende en otros países les voy a voluntad, ¿no? Los que quieren vienen, los que no, no. Y luego me arrepentiría porque jalaría la mitad. Ya calculé, ya hice unos experimentos durante otros días y hice muchas clases. He hecho algunas veces ya, vamos, no vamos a ser malistas, vamos a hacer que hagan los alumnos lo que les da la gana. ¿Qué pasa? Más de la mitad de jalados. En el mismo examen, igualito, o más fácil. Hay que patearlos. Funciona mejor. Y hemos aprendido nosotros con el tiempo. Estudien, si no van a necesitar de mis clases un semestre más. ¿Desde cuándo? Ahorita ya están estudiando, están escuchando. Todo cerebro tiene que ir hoy día, en la noche, a la hora que tengan tiempo. Todo el capítulo del cerebro de su libro. Y preguntarse y responderse cosas. Avisorar. A ver, eso de los profesores, ¿qué me va a preguntar de esta parte? No, uno está calculando, ¿no? Está calculando. ¿Ya? Obviamente yo no voy a preguntar tonterías, voy a preguntar cosas importantes. De ahí te pongo esta foto y pregunto, ¿es una ventana del cerebro, una ventana del parénquima, algo así, ¿no? Que no se estudia solo para saberlo responderlo, sino también para saber vivir con ellos. Si bien es cierto, todos los médicos que van a ver cuando sean internos, todos van a ver tomografías de cerebro. Cuando sean internos. Pero luego, si hacen gerente de salud verán tomografías, jamás en su vida, pero sí en documentos. ¿No? Van a comprar un tomógrafo. Eso sí van a ver. ¿Serán dermatólogos? ¿Van a ver tomografías? No creo. Pero todos han pasado por lo mismo, ¿no? Y he visto granos, ¿cuándo? Cuando era estudiante. Pero de especialista veo granos, veo manchas, nada, eso era yo. Pero de alumno tenía que estudiar igualito, ¿no? Y me acuerdo hasta ahora, ¿no? Mácula,
pápula, no sé qué vaina, termografismo, no sé qué vaina, más vaina no sabía. Un nevo, una dermatitis seborreica, una ampolla, hay que tener cuidado con los melanomas, algo así, ¿no? Algo así. Todos los médicos, como somos generales, tenemos que ver todo, de todo. La radiología es parte de ese todo. Calcificaciones fisiológicas, o sea que se ven normales. La pineal, los plexos coroideos, son calcificaciones fisiológicas que son normales. Pineal, normal. Calcificación de los ganglios de la base, normal. Calcificación de la hoz del cerebro, incluso toda la hoz calcifica. Normal en una toma sin contraste, eso es normal. Se les sabe preguntar, ¿no? Son calcificaciones fisiológicas, la calcificación de la hoz del cerebro, de la pineal, no sé qué vaina, y qué raro. Normalmente calcifica el lóbulo parietal, falso. Esta diapositiva tiene que tomarle foto. Pues ahorita van a hacer esas preguntas en la siguiente imagen. Mi delegado me va preguntando y yo voy respondiendo viendo la siguiente imagen. ¿Ya? Cuando se enfrenten a una toma de cerebro, tienen que preguntarles estas cosas. En todos los casos. Todos deben saber de memoria eso. A ver, mi delegado, primera pregunta, Gabriel. ¿Está centrada en la línea media del cerebro? Verdadero, está centrado. ¿Tiene la misma apariencia ambas mitades del cerebro? El cerebro es como una carita. Como una carita. Entonces tenemos que verla. La carita derecha y la carita izquierda tienen que ser más o menos iguales. No son exactamente iguales. ¿No tenemos las dos mitades de nuestra cara exactamente iguales? No, yo tengo esta mancha acá. No tengo de otro lado. ¿No es cierto? Quizá cuando eras bebito eras igualito, ¿no? Todo bonito, rosadito. Bonito, ¿no? Pero cuando pasan los años estás arañado, ya tienes heridas de guerra, ¿no? No, más viejo más. Entonces, ya no eres igualito a los lados. ¿Se puede ver las sonrisas del pentágono o estrella del sur? La sonrisa es una obra digeminada. Se puede ver la sonrisa perfecta, qué bonita sonrisa. Se puede ver el pentágono de David, que la sistema supracelular está al centro. Está como tiene que estar. Siguiente pregunta. Se encuentra en la línea media del cuarto ventrículo y con qué apariencia más o menos simétrica. Estén al centro y no está estrecho, es más o menos redondito, más o menos bonito. Siguiente pregunta. ¿Son grandes los ventrículos laterales con los surcos borrados? Si fueran grandes y estuvieran los surcos borrados, ¿de qué estaríamos hablando? De hidrocefalia. La respuesta es no. Y así tiene que ser. Entonces, en general tenemos en tomografía un chinito que tenemos que verlo más o menos siempre. Entonces, en este chinito, ¿qué tengo? Tengo sus ojos, que son los ventrículos laterales. Tengo su nariz, que es el tercer ventrículo. Tengo su sonrisa, que es la estena condigémina. Tengo sus bigotes, que son los labios silvianos. Y las arrugas de la frente, digamos, serían todos los surcos. ¿Ya? Si todo eso se da, estoy normal. ¿Ya? Yo veo eso normal y digo normal, no pasa nada. No pasa nada. Siguiente paciente, que se vaya a su casa ese paciente. No tome foto en la cabeza, que se vaya, no tiene nada. Punto. Le haremos algo para que esté aliviado. Los médicos tienen que aliviar a su paciente. Y hay que tener sentido común y conocimiento. Ayer casi golpeo a los papás de una señora de cólera. Le dolían las piernas, ya a la señora. Y le hacen masajear con terapista, no sé qué, con qué vaina en la espalda.
De su tomografía tenía fractura de columna. Una fractura de columna. Obviamente, un médico cognitivo común sabe que si le ven las piernas, sobre todo tienen radiculopatía, o sea, un tipo de reconocimiento, el problema viene de la columna, no es de la parte local. Y cualquier terapeuta físico lo primero que debe ver es una tomografía de columna, una placa de columna. Si la columna está normal, hagan lo que sea. Me masajeen, métanme a electricidad, agua fría o caliente, lo que sea. Pero si estoy con algo roto, nada. Retiro analgésicos. Cada caso es diferente. No todos los casos son iguales. Angiotomografías. Bueno, esto es para especialistas. Ya, pero tienen que saber que se pide para descartar, por ejemplo, una estenosis de arteria carótida. En caso de ictus se pide angiotomografías. Los alumnos deben saber, lo estoy diciendo bien claro, por no de lo que nosotros vemos, obviamente, es la carótida está estrecha, delgada. Cuando viene nos vamos dando cuenta. Nosotros no se puede ver. Obviamente es un poco más complicado. Doppler carotilio, ¿para qué se pide? Para ver la vascularización de las arterias del cuello, para ver si la sangre llega bien al cerebro. En estado normal el flujo llena la arteria de extremo a extremo, ¿no? Todo está lleno. En estado patológico, ¿qué tengo acá? Una tremenda placa. Puede haber placas anchas, ¿sabes? Que no usan la carótida. Y puede haber placas más delgadas que no estenosan, pero pueden condicionar el problema. ¿Qué dan los neurólogos? Medicamentos para bajar el colesterol. ¿No es cierto? Utilizan atorvastatina, utilizan un montón de medicamentos. Estatinas y otros medicamentos nuevos también. Esto se llama complejo medio-intimal, la capa que cubre la carótida. Cuando los radiólogos les decimos que está grueso, ellos aplican un tratamiento clínico. Para eso sirve ecografía Doppler. También el grosor del complejo medio-intimal es un factor pronóstico para ellos. Bien, hasta ahí es más o menos como la introducción. Vamos a ver el primer tema de esta clase. O el único tema en todo caso. Trauma. Cuanto más desarrolla un país, más traumatizados hay. Tanto fracturados de las extremidades como traumatismos encefalocraneanos. Los que se metan de traumatólogos y de neurocirujanos nunca les va a faltar trabajo, a no ser que haya pandemia, ¿no? ¿En la pandemia había fracturados? No. Ni tu abuela se fracturaba. Estaba tirada en su cama todo el día, temblando de miedo. Pero luego todos salen en su moto, acaba la pandemia, correteando en su moto, ya pues, abandonado, ya granela y traumatizados, todos andan en moto. Te vas con el neurocirujano y la cilindra. Vas a operar todos los días de granela. No solo cerebros, traumatólogos, ¿no? Piernas, brazos rotos. Y placas, por ejemplo, todos los días, ¿cuántos fracturados habrá en Cusco? ¿No? Unos 40, 50 fracturados. Hay 70 traumatólogos en la ciudad. O sea, todos tienen chamba. Porque huesos rotos de diario. ¿Qué se pide? Cuando llega un paciente traumatizado, tequeado y que tenga menos de largo menos de 15. Tomografía sin contraste. Como el TEC no solamente es un traumatismo, ¿no? También es bala, como esta. Un balazo también es TEC. En sitios violentos también corren balas. Esto es parte de la tomografía en SCAU. Por eso no se piden placas ahora, ¿no? Porque como pueden ver, en la tomografía ya te hacen una placa de cráneo. Pero en la placa o en la tomografía obviamente va a haber sangre, ¿no? El impacto de bala está por acá, pero la sangre se pone por todo lado. Y va a fulminar al paciente cuando se produzca edema. Y eso va a matar al paciente. ¿Cómo? Entonces, en TEC, ¿qué se pide? Tomografía cuando el rango está menos de 15. ¿Qué cosa mides en el Glasgow? Apertura ocular. ¿Todos los alumnos están con los ojos abiertos? Casi todos, ¿no? De vez en cuando uno los veo medio dormitados. Los veo medios trombolos y los
Digo, deben estar los efectos de ayahuasca, de algo, buen profesor es malo. O está medio fumado y no le gusta la carrera o algo. Algo está pasando, ¿no? Yo cuando era alumno me acuerdo que, bueno, algún día que estaba, nunca estaba dormido yo, porque por el estado natural estoy siempre lúcido, digamos, ¿no? Aún sin dormir. Pero hasta cuando estaba posguardia estaba lúcido hasta mediodía. Luego de mediodía iba en cuadernos internos a la Buenos Aires y luego en la tarde estaba ya, hasta así estaba ya con un hematoma más o menos subdural, noqueado. Por eso ahora los internos van a la dormida, creo que al día siguiente, a mediodía. Deberían mandarlos desde temprano. Creo que la ley dice que los deben mandar desde temprano. Yo diría que sí, porque si no es un riesgo para la medicina. Ya no sirves al día siguiente. Cualquier persona normal, ¿qué pasa cuando ya no ha dormido una noche? Es como tomarse por lo menos un cuarto de whisky, un cuarto de botella de whisky. Imagínate atender gente así, o sea, no es normal. Toda enfermera que hace guardia y todo médico que hace guardia, ¿dónde se va? A su casa. Duerma o no duerma, pero ya no hace otras cosas, ¿no? Hay gente que no puede dormir. Están viendo tele tirado, alucinando, cualquier tontería. Pero atender gente es peligroso. Pero todavía algunos docentes son tercos y a ver, como yo soy interno y el tapado y está para que se quede ahí. Y los hacen quedar algunos. Bueno, así será, pero creo que la mayoría sí los mandan a su casa. La respuesta verbal, o sea, que tienen que responder lo que les pregunto. Pero hagan a los pacientes preguntas fáciles, ¿ah? No les van a preguntar, ¿cuál fue el primer presidente del Perú? No se nadie, no se dice. Tienes que preguntarle cosas fáciles. ¿Cuál es tu santo? ¿Cuándo es el día del trabajo? Entonces, los alumnos no saben, pero digamos que trabajan. ¿Saben? Entonces, ¿cuál es tu velázquez? No hay idea. Depende de qué paciente, no digas al paciente, ¿no? No digas al paciente y ya. Señor, ¿usted qué es? Soy ingeniero, y le preguntas algo de eso, algún tema, para que te diga, ¿está lúcido? ¿Tienen que dar cuenta, está lúcido o no lúcido? ¿Ya? Me pregunta, señor, ¿y su resonancia magnética es un T1 o un T2? Claro, cero. Respuesta motora. Levante el brazo. Bien. 15. ¿Le pide imágenes? No. No le pide imágenes. Pero basta que el paciente, ¿no? Le hacen así, ¿no? Agárrese la nariz y el paciente su brazo le lleva para atrás. Basta que haga eso y ya sabes que algo está pasando en su cabeza porque va a estar sangrando. Le pides tomografía al toque. Ya, hacer el glaudo es muy, muy importante. Abra los ojos y se les cierra. No están en rango 15. No. Basta que el grado baje de 15 y se pide tomografía. Si está en 15, no. ¿Qué se hace? Se espera. ¿Cuántas horas? 6. Si en 6 horas el paciente no cambia, su grado sigue siendo 15, no tiene nada. Se va a su casa. Algunos que quieren estar 100% seguros le piden tomografía al paciente. El paciente normal se va a su casa. En un traumatismo craneoencefálico las lesiones pueden ser intraxiales, acá, dependiendo del parénquima cerebral, de la sustancia gris y blanca, o pueden ser extraxiales, o sea, epidurales, subdurales o subaracnoideos, de esta parte. ¿Ya? Primer tipo de hematoma epidural. ¿Qué forma tiene? Forma de limón. ¿Por qué? Porque sangra la arteria meningia media. Porque este sangrado no puede atravesar las suturas, no atraviesa las suturas. Hay que decirle al neurocirujano cuánto mide esto. Te pregunta, ¿no? ¿Está desplazada? ¿Se ven bien los ventrículos? Falso, no se ven los ventrículos. ¿Está desplazada la línea media? Sí. ¿Hay fractura frontal derecha? Sí. ¿Llamaré a un neurocirujano? Sí. Listo, 20. Ya. Siguiente caso. Hematoma subdural. El sangrado tiene forma de plátano de media luna, o sea que atraviesa las suturas. Sí. Puede ser agudo, o sea blanco. Puede ser crónico,
o sea oscuro. ¿Sale desplazado de la línea media? Sí. Hay que decir a cuánto mide esto. Este es un crónico reagudizado. Será negro, pero ha vuelto a sangrar. ¿Por qué puede pasar esto? Porque el sangrado es venoso. En el hematoma epidural el sangrado es arterial. Si me cortan una arteria ahorita ustedes aquí, yo puedo echarle sangre hasta el último alumno. Desde acá le chasqueteo sangre. Los mojo toditos. Pero si me cortan una vena, ¿dónde va a caer la sangre? A mis zapatos. Y va a caer gota a gota, poquito a poquito. Entonces, esto se produce lentamente. Y a veces tan lentamente que el paciente ni va al hospital. ¿Un alumno podría estar en mi clase con un hematoma subdural? Sí. ¿Podría estar dictando clases? No. Porque ya no estaría tan bien. Pero sentadito, tranquilo, así dormitando, así. Medio así. Así podría estar, ¿no? Algunos los veo de vez en cuando medio dormitando. ¿No? O sea, como que están con un subdural. Digo, ¿no? El problema es cuando veo a un alumno lúcido, que siempre está lúcido, y luego lo veo noqueado. Ahí sí pienso que puede ser. Pero desde el primer día de clase los observo y digo, no, ya veo uno que está así medio. Y hasta que acabe el semestre está igualito. Entonces, ya es normal, ¿no? Es su estado natural. Un médico debe estar lúcido al 100%. ¿Qué se requiere de un médico? Es un personal que esté altamente preparado para trabajar bajo presión, bajo estrés. Pero manteniendo la calma en la tempestad. ¿De acuerdo? Esa parte clave. ¿Y cómo se mantiene la calma en la tempestad? Solamente estando focalizado en lo que tú vas a hacer. Nada más. Me llegan toditos sangrando. Toditos los alumnos. Yo rápidamente los veo. Los veo a toditos. ¿No? Identifico quiénes están sangrando de las partes claves, o sea, del abdomen y del cerebro. Los que están con las piernas rotas no me interesan. Los que tienen sangrado abdominal se van a morir. Me voy a centrar en ese. ¿No? Luego, en otro que sospeche que esté con sangrado cerebral también. El resto no me interesa. Si me focalizo en eso y estoy tranquilo, entonces mantengo la calma en la tempestad. ¿De acuerdo? Cuando yo era internacional veía, el año 1998 en el hospital regional, y no había la carretera transoceánica, ¿cómo era la cosa? Se llevaba a Puerto Maldonado el combustible como siempre en cisternas. Volvían vacíos. Como volvían vacíos, ¿qué hacían? Metían troncos encima de las cisternas y encima de los troncos entraba la gente. Cuando se volteaban, caía la gente y encima caían los troncos. Cuando llegaban los heridos al hospital regional parecía la guerra de Vietnam. Había amputados, había de todo. Nosotros teníamos que identificar qué casos requerían, digamos, una atención de muerte, de ya, y otros que no. Teníamos que focalizarnos en esos casos para salvarlos, y los otros, ya pues, ellos esperaban y no iba a pasar nada. Y en los enfermos, nada de pasar, ya se morir. Pero un traumatismo abdominal agudo, ya se morir. Así se mantiene la calma de la tempestad, y eso esperamos de los médicos. Por eso que los profesores tienen que meter cierta presión a los alumnos, porque tienen que estar acostumbrados a cierta presión. La medicina no es color de rosa. Los médicos trabajan bajo cierta presión. ¿De acuerdo? No en todas las especialidades. Si eres dermatólogo y eres granos, no te vas a presionar mucho. Si eres dermatólogo y tienes los dedos chuecos, tampoco. No te vas a presionar mucho. Si eres neurocirujano, sí. Si eres ginecólogo, sí. Cuando eres interno, estás presionado por todo lado. Friegan a los pacientes graves y friegan a los médicos. Hay las brujas, decías en tu casa, que friegan más. Se llaman enfermeras.
se llevan la vida de los médicos. Algunos vida personal también. Pero bueno, es parte de. Es parte de. En mi examen, no voy a preguntarme, primero les voy a decir, no, ¿es un hematoma epidural? Verdadero porque sí, no. En este caso, no hay desviación de línea media, pero si hay desviación de línea media, la imagen que papá lo voy a poner, no hay desviación de línea media, verdadero. Ya no un plano, verdadero. Un subdural es como un plátano. Un subdural es un plátano. ¿Ya? Entonces, tengo un hematoma subdural agudo y un hematoma epidural agudo. Son completamente diferentes porque uno atraviesa las suturas y el otro no atraviesa las suturas. Cuando hay traumatismos, también puede haber sangre en el espacio subaracnoideo. Por la aracnoides, entre la pia madre y la aracnoides, ¿qué pasa? Vasos. Cuando se rompen hay sangrado. En este caso hay sangrado en la cisterna prepontina. Hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? La hemorragia subaracnoidea en el 30% es por traumatismo. En el 70% es por ruptura de aneurisma. ¿Ya? ¿Qué tengo? Sangre en los surcos, sangre en los valles silvianos, sangre en los surcos, puede haber sangre en los ventrículos también. Por eso en mi examen te voy a preguntar la clasificación de Fisher de hemorragia subaracnoidea. En este examen le dije que iba a preguntar las tres cosas que he dicho, he preguntado un divertículo en grado 1, C1, he preguntado un Bosniak 1 y he preguntado un Gary 3. En este examen preguntaré, no sé si un Fisher 1, 2 o 3, o 4, 5, 6 o 7, no sé los que existan. ¿Quién tiene que saber eso? Los alumnos que tienen que estudiar. Obviamente antes yo vociferaba, ¿no? Pero ahora no. Y me doy cuenta que no tienen que estudiar. Hoy día tendrían que aprender eso. Saben que nos preguntar una en el examen. No solamente yo, cuando sean internos, todos los días les voy a preguntar. Cuando vean esto, ¿qué quieres? Les voy a preguntar. Sean los secretos de la radiología. No solo para el examen y para su vida, sino para su examen de NAM y para todo. Les van a preguntar eso. Lo que estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo yo, si consigo un examen de NAM, van a ver que se concentran. ¿Ya? Si yo lo selecciono es porque tengo experiencia y sé qué es lo que sirve a los alumnos. Se llama Fisher. ¿Cuál? No sé qué Fisher es este, pero ustedes lo tienen que saber en la noche. Cuando hay esto, generalmente hay ruptura de aneurisma. Nosotros ¿qué hacemos? Apenas vemos esto, hacemos una angiotomografía cerebral. ¿Ya? Hacemos un angiotomo. En este caso aquí está el aneurisma, ¿no? Es el aneurisma. Esto es parte de una arteriografía que ya no hacemos, pero igual se ve en la angiotomografía también. Es un aneurisma. ¿Ya? De la cerebral media izquierda. ¿El paciente qué te va a contar? Si es que vive. Si es que vuelve a su casa el paciente, porque ha llegado a un buen hospital como el Seguro o a los hospitales buenos, le hemos hecho diagnóstico a tiempo, te va a contar, doctor, he tenido el peor dolor de cabeza de mi vida. Es clásico en los libros de medicina. El peor dolor de cabeza de su vida. ¿Qué cosa es? La ruptura de un aneurisma. El paciente dice que le han metido un fierro a su cabeza. Realmente narra que le ha entrado algo a su cabeza. Es brutal el dolor. Tanto que el paciente lo priva generalmente unos 30 minutos. Finalmente el paciente llega al hospital y en coma. Pero en su casa está en la mesa y de pronto se agarra la cabeza del paciente. Se pone a vomitar, llega al baño y realmente queda tendido y botado. Lo traen al hospital volando, le hacemos 2 días, sabemos que es un stroke. Le hacemos tomografía buscando ¿qué cosa? Sangre. ¿Dónde encontramos la sangre? Subaracnoideo, en este caso una cisterna que se llama supracerebral. Hacemos angiotomo al toque, aneurisma.
Neurocirugía, clipaje de aneurisma, ¿no? En otros sitios como Almenara, Revelati, Centa también, los radiólogos también hacen eso. Y también los neurocirujanos entran por acá, por la femoral. Dos posibilidades, quirúrgica abierta o clipaje, por radiología intervencionista. Dos posibilidades. Viendo cada caso. No todos son iguales. Me van a recordar ustedes siempre con esa frase. No todos son iguales. Cada caso es diferente. A veces lo importante no es hacer el caso. Yo como soy un especialista puedo hacerlo. Pero lo importante es saber reconocer a quién voy a ayudar con lo que voy a hacer. Siguiente pregunta de examen, porque todas son preguntas de examen. Siguiente pregunta de examen, las lesiones intraxiales. Prueba de lesión axonal difusa, contusión cerebral, hemorragia interventimatosa, hemorragia interventricular y lesión del tallo cerebral. 5 lesiones. Lesión axonal difusa es lo que nadie quisiera atender, pero representa el 48% de lesiones intraxiales, o sea, la mitad. Se da por mecanismos de aceleración y rotación. ¿Qué pasa cuando uno está manejando un buen carro, un carro fino, con cinturón de seguridad, chocas a un camión, solamente no te mueves, pero te va a pasar dentro? Vas a estar así, como que te van a sacudir ahí adentro. Tu cabeza va a chocar tanto por todo lado, pero ves tu tomografía. ¿Qué tiene esa tomografía? Nada, normal. El paciente tiene Glasgow 8. Glasgow 8. Para el día siguiente ya has hinchado un poco el cerebro. Tiene en cuenta los ventrículos más estrechos y aparecen estas bolitas de sangre. Como puntitos de sangre por todo lado. ¿Podría hacer algo? ¿Podría operar al paciente? ¿Hacer algo? Nada. ¿Qué tengo que hacer? Rezar. Cadenas de oración. Todos tienen que mentalizar que se va a sanar ese compañero, ese colega se va a curar. Tienen que unir sus mentes. De repente pasa algo. Pueden pasar cosas. Nadie sabe lo que puede pasar. No desasocien pacientes. Hay casos que pasan cosas raras y que salen. Por eso cuando te preguntan, tú dices, ¿no? La literatura dice que la mayor parte de casos tienen mal pronóstico. Pero dice, la mayor parte de casos. No todos. ¿Ya? Cuando dices todos, friegas la cosa. Recuerden que no te puedes arrepentir, ¿eh? Porque siempre los pacientes te están grabando. Así como ustedes a mí. ¿No es cierto? Entonces, te están grabando y tú cuando dices todos, no. Tú dices, doctor, ¿y cuál es el pronóstico de este caso? La literatura dice que la mayor parte de casos van mal, pero también hay un porcentaje de casos que van bien. Y doctor, ¿y de qué depende? De Dios. Listo. Los médicos vamos a hacer lo que se puede hacer en estos casos. La mayoría, y generalmente algunos tienen que es milagrosamente, y otros no. Oye, la igualita. Soy igualita, sí tienen la misma edad, el mismo sexo, su mamá es la misma, todo. Pero las cosas son diferentes. ¿Los hermanos son iguales? No, son diferentes. Uno es médico, otro es abogado. Uno se lleva a la casa, otro se lleva a la religiosos. ¿No es cierto? No son iguales. Tengo sangre en la zona de golpe y en la zona de contragolpe. Sangre por todo lado. Pero desde el inicio, o sea, desde el saque de la placa. Eso se llama contusión hemorrágica intraparenquimal. Sangrado por todo lado. ¿Voy a operar a este paciente? No. No. ¿Qué voy a hacer? Rezar. No. Y en manejo hospitalario, ¿no? Para que no se muera. Ahorita se recupera la mayoría de ellos. Hematoma intraparenquimal. Si es más o menos de ese tamaño, no produce mucho desplazamiento de línea media ni nada de eso, no se toca, se reabsorbe. ¿Qué pasaría si lo opero? Le saco los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la intuición, la premonición, todo lo que el cerebro produce. Y eso no quiero hacer. No quiero hacer eso. ¿No es cierto?
Este hematoma, no, mira acá, la línea media no está muy desplazada, ¿no? O sea, no hay mucho edema, está en su sitio las cosas. Esperaré, pues si esto fuera grandazo y me estuviera comprimiendo acá, tendría que entrar a operar ahí, si no. Es el riesgo de vida del paciente, tengo que destapar. Sacaría todo este cráneo, lo saco todo el cráneo y trato de drenar el hematoma si se puede. Lo más importante es sacar el cráneo, para que por ahí como que se expanda, ¿no? Y se drena lo que se puede. Pero solo si es muy grande, si no, no. Es mejor esperar. Hemorragia intraventricular. ¿Hay hemorragia intraventricular? Verdadero. Hay hidrocefalia. Los surcos están grandes, los ventrículos están grandes y los surcos borrados, como dice la pregunta. Verdadero, ¿no es cierto? ¿Qué tiene el paciente? Hidrocefalia. Hidrocefalia y hemorragia intraventricular, o sea, hemoventrículo. Todo esto es sangre dentro del ventrículo. ¿Le pondré un tubo de drenaje? Verdadero. Estos sangrados que pueden obstruir la conducta de Silvio llevan a la hidrocefalia, hipertensión endocraniana y colosas de San Pedro. Te vas al cielo. Si estás portado bien. Si no, vas a pagar tus penas durante miles de años según contaba la abuela. ¿De acuerdo? La cosa ya, rápido ya, el drenaje al toque, el pronóstico malo, como dice Carlos, mal pronóstico. Mal pronóstico. Porque la sangre te va a obstruir todo, ¿no? Te tapa todos los acueductos que hay en el cerebro. Lusca, Allende, Silvio, todas esas cosas. Y el cerebro se hincha y está fregado. Lesiones secundarias son procesos patológicos que ocurren como respuesta del cerebro al trauma y clínicamente más importantes que las lesiones primarias, que te pueden matar. Principalmente, ¿quién te mata? El edema. El edema mata a los pacientes. Mata a los pacientes. Las afecciones cerebrales matan a los pacientes. Las hemorragias, infartos secundarios, depende del caso, y las infecciones también pueden matar a los pacientes. Si tengo una gran fractura del cráneo por un traumatismo abierta dentro de una infección, me puede fulminar. ¿No es cierto? ¿Se diferencia aquí la sustancia blanca y gris? Nada, ¿no? Todo parece una mazamorra. No hay surcos. Los ojos están estrechos. ¿Qué cosa es esto? Un edema cerebral difuso. ¿Quién lo produce? Los traumatismos, las infecciones, los tumores. Eso nos va a matar. Los pacientes pueden tener dos tipos de edema. Un edema que se llama vasogénico, que compromete la sustancia blanca, tiene forma de una mano. ¿Y la mano para qué sirve? Para agarrar algo. Cuando vean un edema vasogénico, siempre agarra algo. En la sin contraste no se ve, pero si le pones contraste vas a ver generalmente aquí en la palma de la mano te va a brillar un tumor o una infección te va a aparecer acá. En la sin contraste no lo ves. Pero el radiólogo ya dice, pídame tomografía con contraste o resonancia magnética con contraste. Se llama edema vasogénico que compromete la sustancia blanca. Se da principalmente infecciones y tumores. Este edema es citotóxico, todo está negro, o sea, todo está edematizado. Compromete la sustancia blanca y gris, desvía la línea media, se asocia a qué cosa? A infarto. A infarto isquémico. Los traumatismos pueden tener una cuota de ambos. Ya, una cuota de ambos. Estos edemas matan a los pacientes. Por eso que los médicos apenas ya cuando hay esto que le dan al toque al paciente, porque todo es humanitario. Y si es demasiado el edema, ¿qué tienen que hacer los dedos cirujanos? Destapar. Destapar. ¿Qué hacen cuando tienes un sistema de compartimentado los traumatólogos? Troyman y brazo hinchado. Cortarlo. Cortarlo, porque si no se te mueren las arterias y todo. Igual los dedos cirujanos. Si está muy hinchado, ¿qué te hacen? Te destapan el cráneo. Te sacan gran parte del cráneo. Para bajar la hipertensión endocraniana, edema, porque el edema vómitos te va a fulminar. ¿Ya? Entonces ahí te tienen que destapar rápidamente la cabeza. Tipos de hernias. Primero, ¿qué tipo de hematoma es este? ¿Será un hematoma epidural o usudural? Epidural. Epidural, porque son la de limón. Los epidurales, mira la belleza de este esquema, el que está la dura.
la fractura, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que llevar de neurocirujano? Porque hay una hernia subfalcina, ¿no? El desplazamiento de línea media. Esto es la falsa lado del cerebro. El cerebro se está herniando. ¿Ya? La zona periuncal. Esto es la tira del cerebelo. En su borde medial puede herniarse hacia el cerebelo una parte del lóbulo temporal que fulmina al paciente. ¿Ya? Luego hay una hernia que se llama transitorial, que es el número 3. El cuarto es la hernia externa, o sea, te rompes el cráneo y sale un poco de la masa hacia afuera. ¿Esto será un platanito o será un limón? Un platanito. Es un hematoma sudural. Está comprimiendo el cerebelo y está produciendo el 5 tipo de hernia. Que la amígdala se meta. ¿Cómo se llama el agujero por el que pasa la médula espinal hacia el cerebro? Magno. Te comprime el bulbo y la médula en el agujero magno y te puedes ir a conocer a San Pedro. ¿De acuerdo? Por eso cuando hay estas cosas, tú tienes que cacaraquear. Lo que les he dicho, ¿no? ¿Por qué se come huevos de gallina y no de pato? ¿Por qué se come huevos de gallina y no de pato? ¿Qué hacen las gallinas luego de poner huevos? Hacen bulla, cacaraquean. ¿Qué significa? Cuando llega un paciente al hospital con un stroke, usted significa cacaraquear, auxilio, tengo una toma epidural. O cuando llega una mujer no sé, sangrando y no tienes que cacaraquear. Si cacaraqueas, vas a salvar a tu paciente. Si te quedas calladito, hay un hematoma epidural grave que está medio diagnosticado con ganglio 14, se hace calladito y no dices nada, y no llamas a un cirujano, nada. Se va a morir tu paciente, llevo tu papelito, cómplice de un homicidio. En cambio, si tu teléfono aparecen 80 llamadas al neurocirujano, 80 llamadas a gente de guardia, porque tú como interno no vas a operar a nadie, pero tienes que cacaraquear, hacer un escándalo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante el cacaraqueo. ¿Qué hacemos en el hospital nosotros cuando llega un paciente con stroke? Ya van a poner un sello grande que dice código ictus. ¿Qué significa? Que en radiología cuando veamos eso nosotros no. Ya todos esperen, que ustedes son bien primero que todos. Igual primero que todos. Ya no todos de acuerdo para que el cacaraqueo sea solo un sello, ¿no? Que dice ictus. Pero igual ustedes tienen que ser cacaraqueadores. ¿De acuerdo? Igual cuando quieras ser un médico famoso, ¿no? Si quieres ser un médico famoso y de repente eres cirujano y vas a hacer una operación compleja, te llevas a la prensa. ¿Qué vas a hacer? Cacaraquear. ¿Te conoce? Pero tu cacaraqueo dura poco si no eres bueno. Si eres bueno, dura para siempre. Un médico bueno tiene que serlo y parecerlo. Serlo y parecerlo. ¿De acuerdo? Un buen detergente, pero envasado mal, ¿se vendería? No. Un mal detergente envasado bien, ¿se vendería? Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Solo hasta que se lo conozcan. Y es malo. En cambio, un buen detergente envasado bien se vende para siempre. Y recuerden que todos los médicos y todos los profesionales que somos, objetos de venta. ¿No es cierto? Todo profesional y todo trabajador es un objeto de venta. Y los médicos son un objeto de venta. Eso uno ve en el mundo financiero, ¿no? Es un objeto de venta. Y para venderte en el mercado médico, obviamente tienes que brillar, tienes que ser bueno. Serlo y parecer. Serlo y parecer. Listo, entonces ustedes van a cacaraquear y llamar al neurocirujano inmediatamente si ven estos casos. Una vez que el paciente ya salió, podría tener atrofia cortical, como en este caso, quedan huecos así en el cerebro. Sale la sangre, pero te quedan como huecos. Huecos. ¿Esto qué se llama? Encefalomalacia. Cuando el cerebro cicatriza, queda como un hueco que tiene densidad de líquido cefalorraquídeo.
Si te sacan un pedazo de cerebro, ¿el cerebro se regenera? No, no es cierto. No es como el hígado, ¿no? Cuando te cortan un pedazo de hígado, ¿qué pasa? Vuelve a crecer. Cuando te cortan un pedazo del cerebro, no vuelve a crecer el cerebro anatómicamente. Pero funcionalmente hay conexiones nerviosas que se pueden unir y puedes más o menos rehabilitar. Si bien es cierto, podrías quedar un poco más o menos por ahí, ¿no? O sea, pero de repente tu lucidez está al 100%. Si bien es cierto, de repente tu mano ya no la levantas, pero podrías quedar más o menos, aceptablemente funcional. ¿De acuerdo? Puede haber lesiones de nervios craneales y para siempre te quedas sin oler o sin sentir los alimentos, no sientes el sabor. Y la cefalea puede quedar como secuela y te meten una válvula para siempre, para toda tu vida. Puede haber otorraquia, ¿no? Te sale líquido por la nariz o por la oreja. Te puede salir líquido por la nariz como secuela. Son heridas de guerra, pero has vivido para contar. Finito. Y otra vez como despedida. ¿Cómo evitarías todo eso? Estando presentes y en tus manos. Hay dos posibilidades. Si estás como pasajero en un carro, ¿qué te queda? Solamente tener tu buen cinturón de seguridad. Nada más. No puede ser nada más. Y si estás manejando,